Buenos días para todos. Vamos a iniciar la actividad nuevamente, que es el domingo de cada mes. Vamos a continuar con la charla del domingo anterior. Acuérdense que está el tema del mundo espiritual, del mundo de los espíritus, la cual lo está impartiendo Edwin Bravo. Y nuevamente vamos a dar seguimiento. Ese tema era muy amplio y lo tuvimos que trasladar para una fecha posterior para llegar, esperemos que hoy lleguemos al final del tema, porque sí es bastante profundo. Entonces quería agradecerles nuevamente su participación, su presencia, y como todos los domingos quiero pedirles solamente que nos concentremos un poquito, hagamos una pequeña oración para agradecer el día y la oportunidad de estar reunidos nuevamente acá para luego continuar con el tema. Damos gracias a Dios y a los guías espirituales que nos acompañan por permitirnos reunirnos una vez más en este día en el cual vamos a participar de este conocimiento. Rogamos que estos alimentos sean de beneficio para cada uno de nosotros y pedimos que todos aquellos que no tienen esa oportunidad de tenerlos, exista el medio para que puedan ellos también tenerlos en su mesa. Pedimos por todos aquellos queridos hermanos que están en los hospitales, desahuciados con la medicina, por todos aquellos que están en las calles, por todos aquellos que se encuentran en este momento haciendo una travesía, caminando, buscando un mejor futuro, y aquellos que se encuentran en guerras también. Muchas gracias por su participación y buen día a todos. Entonces continuamos con el tema. Edwin va a continuar con esto. No va a utilizar el micrófono porque él va a ser un poco más interactivo. Entonces nuevamente bienvenidos y continuamos. Edwin, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bien. Bueno, el día de hoy sí no voy a usar el micrófono porque me di cuenta que yo muevo mucho las manos, entonces como vean, siempre estaba alejando el micrófono la vez pasada y tuve problemas técnicos propios, pero ahí vamos a tratar de que todos me escuchen el día de hoy. Como bien lo dijo Marito, ¿verdad? Vamos a continuar con el tema. El tema es el mundo espiritual o el mundo de los espíritus. En realidad la primera vez lo hice para que fuese en una sola mañana, un solo desayuno, pero ese día nos dimos cuenta que no llegamos ni a la mitad y cuando estaba terminando de revisar ahorita lo que me faltaba, dije también hay para otro lado, otro día, pero entonces puse varias diapositivas así en el resto de la ¿cómo se puede decir esto? De la presentación, donde dice gracias, pues dependiendo cómo vayamos. Entonces ahí la dejamos, pero si no, les digo, no, miren, vamos bien, seguimos a la siguiente, ¿verdad? Entonces así va a ser la dinámica del día de hoy. Solo una pregunta, ¿quiénes de ustedes no vinieron el domingo pasado? Hace un mes, ¿sabes? No vinieron, ¿ok? Se los vamos, sí, éramos bastantes. Bueno, entonces lo vamos a hacer de una manera en la cual no sea tan necesario tener los conocimientos de la vez pasada. Vamos a recordar un poco. Los espíritus fueron creados por Dios, ¿sí? Los espíritus fueron creados ignorantes, de manera ignorante, y sin ninguna maldad. No fueron creados ni buenos ni malos, ¿sí? Los espíritus son creados siempre, o sea, no han dejado de ser creados. Dios está siempre en constante movimiento y está creando nuevos espíritus en todos los momentos, ¿sí? Y para que los espíritus vayan avanzando a través de su aprendizaje, cómo es que los espíritus son buenos o malos, no pueden ser solo buenos o malos, sino que ellos son ignorantes. Todos nosotros como espíritus somos ignorantes. A través de las reencarnaciones, a través de la vida que estamos acá, a través del hambre que estamos pasando acá y el sueño porque estamos en domingo tempranito, ¿verdad? Nosotros poco a poco vamos evolucionando, y a través de nuestra evolución, nuestro libre albedrío, nos vamos inclinando hacia el bien o hacia el mal. Por lo general, cuando estamos empezando, somos niños malos, somos traviesos, hacemos cosas malas, pero mientras más vamos evolucionando, más vamos mejorando y más vamos tendiendo hacia el bien. ¿Qué otra cosa había de la vez pasada? ¿Qué es el alma? ¿Alguien sabe qué es el alma?
alma es lo mismo, es el espíritu, es lo mismo, espíritu y alma es lo mismo, pero tiene algo extra. Todos los espíritus, cuando están encarnados, cuando están en este bello cuerpo, de todos ustedes, se llama alma. Todos los espíritus, cuando están encarnados, se llama alma. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Solo son cuestión juego de palabras, ¿verdad? Solo estamos diciendo que cuando un espíritu está encarnado, cuando estamos aquí vivitos y coleando en esta tierra, se le va a llamar alma. Entonces, esos son uno de los pocos conceptos de lo que vamos a retomar de la vez pasada, y el día de hoy vamos a continuar con encarnación de los espíritus. Toda esta plática fue basada en el libro de los espíritus. Para los que no lo hayan leído, es una lectura muy bonita. A veces uno se divierte con las respuestas que dan ahí, en especial cuando los espíritus lo están regañando a Allan Kardec. Ahí van a ver que cuando lo lean, si no lo han leído, entonces es un libro muy bonito que da muchas respuestas a preguntas que a veces nosotros siempre nos hemos hecho, y tal vez hay preguntas que nosotros nos hacemos en algún momento de nuestra vida y se nos olvidan por años hasta que alguien lo menciona otra vez. Entonces ese es un libro muy bonito que podemos ir a buscar respuestas tan básicas como ¿qué es el alma? El alma es un espíritu encarnado. Y vamos a seguir la plática del día de hoy en base al libro de los espíritus. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la encarnación? La finalidad de la encarnación es que a través de Dios se le impone con el propósito de hacernos alcanzar la perfección, para unos constituye una expiación y para otros una misión. ¿A quién se las impone? A los espíritus, ¿sí? Recordemos que Dios nos hizo ignorantes y sin ninguna tendencia al mal o al bien. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a la perfección? A través de la encarnación, ¿verdad? A través de esta vida. En algún momento, cuando yo era niño, me pregunté, ¿qué hubiese pasado con todos nuestros espíritus si de verdad no necesitáramos encarnar? Por ejemplo, que no tuviéramos este cuerpo. ¿Cómo funcionaría el universo? ¿Cómo funcionaría la evolución? No evolucionaríamos. Entonces, esas son preguntas que uno va a encontrar en el libro de los espíritus, ¿verdad? Y que en realidad ahorita las vamos a tocar. La acción de los seres corpóreos es necesaria a la marcha del universo, pero con su sabiduría Dios quiso que esta acción misma en ellos encontrara un medio de progresar y acercarse a Él. Entonces, el universo ahí, ¿qué nos está diciendo? Que el universo, para que funcione correctamente, es necesario que nosotros estemos en materia, moviendo las cosas. Moviendo, no me refiero a una sierra, sino que me refiero a que nosotros necesitamos interactuar con el universo mismo para que el universo también evolucione. En su infinita sabiduría, Dios no solo nos puso a evolucionar a nosotros como espíritus, sino también puso a evolucionar a los mundos, a los seres vivos. Muy bien sabemos que antes había dinosaurios, ¿verdad? ¿Sí? Los dinosaurios poco a poco, algunos, la mayoría, por ejemplo, se extinguieron, pero en esa época había ya cocodrilos, y esos sobrevivieron y evolucionaron hasta lo que son los cocodrilos de ahora. Entonces, la materia sirve y la encarnación sirve para dos cosas, ¿sí? La principal, la encarnación sirve para que nosotros como espíritus encarnados podamos pasar por penas, pasar por hambre, ¿sí? ¿Qué pasaría si nosotros no tuviéramos necesidad de comer o no tuviéramos necesidad de dormir? ¿Será que trabajaríamos? Porque la necesidad principal de comer, ¿con qué comemos? Con dinero, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar para el dinero. Entonces todo es una cadena. La encarnación sirve para que nosotros mejoremos a través de todas las penas que pasamos en la materia. No solo estamos hablando de comida, sino a través también de los lazos de padres e hijos, ¿sí? Por ejemplo, mi señora esposa me está acompañando el día de hoy. La pena del día de hoy de ella fue levantarse temprano para venirme a acompañar, ¿verdad? Entonces, eso, ¿cómo hubiésemos nosotros nos hubiésemos conocido antes o si no fuese por la encarnación?
si no fuese por la familia, los lazos de la familia. ¿Qué pasa cuando un ser querido fallece? ¿Qué pasa cuando mi abuelo falleció, mi hermano falleció el año pasado, por ejemplo? Si no hubiese sido por el lazo carnal de la familia, no hubiese sentido esa pena, no hubiese querido conocer qué pasa después de la muerte. ¿Me lo voy a explicar? Entonces es muy, muy importante que los seres vivos encarnen y encarnen en familias, encarnen en núcleos sociales para que así podamos interactuar entre nosotros. Ese es el número 1. El número 2, en su infinita sabiduría, Dios hizo que a través de eso nosotros estemos aquí en la tierra y estemos moviendo, haciendo y deshaciendo de la tierra. No quiso que nosotros deshiciéramos de ella, sino que a través de nuestra evolución nosotros íbamos modificando nuestro entorno, íbamos modificando el universo a nuestro alrededor. Muy bien, el alma, lo que habíamos hablado, ¿verdad? ¿Qué es el alma? Es un espíritu encarnado. Primer punto, el cuerpo o ser material es análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. ¿Qué quiere decir que es análogo a los animales? Que es semejante, ¿sí? Es semejante al de los animales. ¿Por qué es semejante al de los animales? Un perrito tiene un corazoncito igual que nosotros, ¿sí? La mayoría de vertebrados evolucionados, me estoy refiriendo a perritos, gatitos, elefantes, todos los mamíferos, cocodrilos tienen un corazón, tienen un cerebro, un sistema nervioso, son análogos y están animados por el mismo principio vital. Principio vital me refiero al principio biológico. Todos están vivos porque bombea sangre el corazón, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el cuerpo es eso. El cuerpo simple y sencillamente es una masa de músculos, órganos y demás que se mueve porque está vivo por cuestiones biológicas. La segunda, el alma, es el espíritu encarnado cuya habitación es el cuerpo. ¿Y en dónde está el alma? En el cuerpo, ¿sí? Exactamente en algún lugar del cuerpo. No hay respuestas correctas ahorita, todos tenemos nuestra imaginación. Alguien se imagina, aquí está cerca, ¿verdad? O está en el plano espiritual y está conectado hasta acá. Todos tenemos nuestras ideas. Entonces eso lo vamos a ver en un ratito. La tercera, el principio intermediario o periespíritu. Esa es otra cosa que se me había olvidado mencionarles a los que no venimos la vez pasada. Es la sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura al espíritu y une al alma con el cuerpo. Entonces, tenemos en esta mesa el cuerpo material, ¿sí? Lo que todos nosotros vemos. Vemos su pelito, los ojitos, el cuerpo y de este lado tenemos el espíritu. Que el espíritu al estar unido al cuerpo se le llama alma, ¿correcto? ¿Sí? Pero ¿cómo hace este espíritu para mover este cuerpo? Tiene que estar conectado por algo que menciona en el libro de los espíritus que es semimaterial. ¿Qué quiere decir esto? Que no es totalmente material ni es totalmente espiritual, es una mezcla entre ambos, es una unión entre ambos que es una sustancia etérea. ¿Qué significa eso? Que no tiene totalmente materia y no es totalmente energía espiritual. Es un medio simple y sencillamente para conectar el espíritu hacia el cuerpo, ¿sí? Y además agregué una palabra al final ahí para acordarme, si no, no me acordaba. Y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo, lo que le pasa al cuerpo, también lo va a sentir el espíritu, ¿sí? O sea, el espíritu viene y mueve el cuerpo, tiene su ideología, le dice al cuerpo, mira, hoy quiero ir a desayunar y ir a escuchar la conferencia, y entonces el espíritu es el que mueve al cuerpo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si nosotros consumimos excesivo alcohol? Consumimos excesiva, fumamos, le damos una mala vida a nuestro cuerpo, excesivas drogas, ¿sí? Incluso hasta puede ser medicamentos prescritos por alguna enfermedad, pero hay gente que se pasa, por ejemplo, de los analgésicos o para medicamentos para dormir o tranquilizantes o todo eso es transmitido del cuerpo hacia el espíritu. Por eso funciona en viceversa, o sea, hacia los dos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros desencarnamos? ¿Qué pasa cuando el cuerpo biológico deja de funcionar?
ese daño que le hicimos al espíritu se lo lleva el espíritu. Y es por eso que después vienen niños con asma. O personas que con problemas así de ceguera, por ejemplo, congénita. Entonces, dependiendo qué daño le hicimos al cuerpo en nuestra reencarnación pasada. Ok, la muerte. Fíjense que les pido disculpas porque en la computadora se miraba bastante grande la letra, ¿verdad? Pero aquí no. Entonces, la muerte. ¿Es independiente el alma del principio vital? Pensemos en esa pregunta. Esa es una pregunta de los libros de los espíritus. ¿Es independiente el alma del principio vital? El principio vital se refiere al organismo, al cuerpo humano biológico, ¿sí? Y el alma, ¿qué quiere decir? Que somos totalmente cosas separadas a la cosa del espíritu. ¿Cómo me voy a dar a entender a esto? El cuerpo, cualquier cuerpo orgánico que está aquí en este mundo, como les había dicho, funciona por principios vitales biológicos. Estamos vivos porque el corazón está bombeando. Estamos vivos porque el cerebro está generando energía eléctrica e impulsos eléctricos que pasan a través de nuestro sistema nervioso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el alma hace que esto funcione y que esté vivo el cuerpo o no. Ahí vamos con dos cosas, pero es independiente uno del otro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede existir un cuerpo sin alma? No. Sí, pero no vivo. Ajá. ¿Sí? O sea, pongamos como ejemplo a los perritos. No sé si se dieron cuenta, me gustan los perritos. Entonces, ¿qué pasa con un perrito? ¿Tiene alma ese perrito? Sí. Ahí está, a ver, ahí, miren, les voy a ser bien honesto. Ajá. Bueno, ahorita les voy a ser bien honesto con esto. ¿Tiene alma un perrito? Puede ser que sí, puede ser que no. Ahorita les vamos a explicar por qué. ¿Sí? Un animal tiene un espíritu, aunque no es igual que nosotros de inteligente, tiene un principio vital espiritual. ¿Sí? Gracias. Y un espíritu, aunque sea muy arcaico, aunque sea muy, muy primitivo, es la palabra correcta, si está un espíritu primitivo encarnado en un ser viviente, se le llama alma. Entonces sí, la respuesta correcta es un animal tiene alma. ¿Es igual al de nosotros? No, es totalmente distinto. Es un concepto totalmente distinto. La idea es que nosotros entendamos, ¿verdad? ¿Cómo le querramos llamar? Es muy independiente. Es muy independiente. Entonces, el cuerpo vive, el organismo es totalmente independiente del alma. Quiere decir que nosotros podemos funcionar sin un espíritu. Sí, podemos funcionar sin espíritu. El cuerpo biológicamente, el cuerpo biológicamente va a estar vivo, va a estar bombeando sangre, va a estar funcionando el cerebro. Pero está vivo, como dijo la hermana Francesca, ¿verdad? ¿Está vivo? No hay un espíritu ahí. ¿Es funcional? No va a hablar. Por ejemplo, la gente que está en coma, en donde el espíritu ya dejó. ¿Sí? Entonces, médicamente, el cuerpo está vivo. Pero para nosotros, ¿el espíritu está unido al cuerpo? No, ya no. Entonces, esos son conceptos básicos que a veces uno tal vez es necesario que todos lo platiquemos así en conjunto para que tengamos un estándar para poder seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, ¿puede el cuerpo existirse en el alma? Ahí está la siguiente pregunta. Sí, y sin embargo, tan pronto el cuerpo deja de vivir, el alma lo deja. ¿Qué quiere decir eso? ¿El cuerpo puede vivir sin alma? Sí, ya lo vimos, pero no viceversa. ¿Qué quiere decir? Es que un espíritu no puede vivir en un cuerpo biológico que ya dejó de funcionar. ¿Sí? Un cuerpo que ya no bombea sangre, un cuerpo que ya no funciona el cerebro, el espíritu no puede estar allá. ¿Sí? El alma no puede habitar un cuerpo privado de vida orgánica, es el término. Ok. ¿Qué sería nuestro cuerpo si no existiera el alma?
lo que estábamos hablando. Una masa de carne sin inteligencia. Todo lo que queráis, menos un ser humano. O sea, para los que les gustan las películas de clonación, así, o la teoría de la clonación, ¿qué sería el espíritu? Miren, pues esa es una pregunta bien interesante. ¿Qué pasaría si el ser humano lograra clonar a otro ser humano? ¿Puede existir un cuerpo sin alma? Sí. ¿Qué sería? Una masa sin inteligencia. ¿En qué momento el espíritu se une al cuerpo? Desde el momento de su concepción. Empieza a unirse el espíritu al cuerpo, ¿sí? Y esa unión, que es progresiva, es lenta, se va dando lentamente a través del embarazo, se culmina al momento del nacimiento. En ese momento, cuando el niño nace, la unión ha sido completada entre el espíritu y el cuerpo. Entonces, ¿qué sería nuestro cuerpo sin un alma? Una masa de carne sin inteligencia. ¿Eso le pasa a las personas que están conectadas a una masa? Sí y no, hay dos opciones. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento de nuestra evolución, nosotros no sabemos en qué momento exactamente deja el espíritu del cuerpo. Puede que un espíritu esté todavía conectado a ese cuerpo, sí, pero dependiendo del daño que hubo, dependiendo si hay vida orgánica viable para tener un espíritu, puede que no lo sea, ¿sí? Entonces, ahí están las dos opciones. Puede que una persona que esté conectada todavía siga viva. ¿Por qué sigue viva? ¿En qué momento decimos que sí está viva? Es cuando todavía el espíritu está conectado al cuerpo a través del perispíritu. Para eso nosotros lo vamos a llamar que está vivo. ¿Puede que una persona en coma esté todavía conectado con perispíritu? Sí, pero también puede ser lo contrario. Buenos días. Depende de la lesión neurológica. Hay dos tipos de personas que están en el intensivo. La persona que tiene cambio metabólico y la persona que tiene lesión encefálica. Quiero decir, si el cerebro está destruido por una bala o no le llegó oxígeno, normalmente ya no hay condición. El espíritu precisa de un adecuado mecanismo, una adecuada forma en la cual esté funcionando. No existen milagros en esto, no existe, solo es fisiología, y si neurológicamente no está, aparte es un diabético que esté en coma, que tiene su espíritu metido. Incluso ha habido gente que le entra la bala, le sale la bala, no va intensivo y vive. Y entonces, por eso es que tenemos en el último estudio una persona que estuvo 15 años intubado y volvió. 15 años intubado y volvió. Razón por la cual el espiritismo no está a favor de la eutanasia. Si usted viene y le dice, mire, su familiar está por morir, lo desconecta, esa es voluntad suya. Nosotros preferimos, yo soy médico rescatista, y nosotros no declaramos a alguien muerto hasta que humanamente no se puede y que entra la muerte. Pero que hay que hacer algo, hay que seguir luchando por la persona. Esa es la concepción. Entonces, sí, la verdad es que ese era mi próximo comentario, que para un espírita o un estudiante del espiritismo, al que le guste esta filosofía, nosotros no vamos a considerar a una persona que desencarnó hasta que biológicamente ya dejó de funcionar, ¿sí? Una vez el proceso inició de muerte, de desprendimiento, se lo vamos a ver en un ratito, ya no hay marcha atrás. Entonces, para los fines prácticos, toda vez que esté el corazón y el cerebro funcionando, esa persona, aunque biológicamente esté funcionando, esa persona está viva, ¿sí? Porque puede que el periespíritu aún esté unido al cuerpo. Bueno, entonces ya vimos dos cosas. ¿Qué es el alma? El alma posee al final dos envolturas, una muy pesada, que es nuestro cuerpo que estamos viendo actualmente, ¿verdad? Y otra que es sutil o leve, que es el periespíritu, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está el espíritu en todo esto? ¿En dónde está el alma? Lo que habíamos hablado al principio, ¿verdad? ¿En dónde creen que está?
¿Con el cuerpo? Con el alma, ajá, porque el alma es el espíritu encarnado. ¿Alguien más? ¿Está dentro del cuerpo? ¿Está fuera del cuerpo? ¿Adentro? Ok, muy bien. Muy bien, entonces les voy a contar. Todos tenemos una idea de dónde está el espíritu o dónde está el alma. Está dentro y en la periferia del cuerpo humano. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está dentro de nuestro cuerpo e irradia alrededor de nosotros. Más adelante les voy a enseñar cómo es que se podría visualizar esto. El asiento del alma reside con más particularidad en los órganos que sirven en las manifestaciones intelectivas y morales. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabemos que el espíritu, cuando está encarnado en el cuerpo, que es el alma, está dentro del cuerpo e irradia alrededor de él. Pero ¿hay algún lugar en particular donde el alma se encuentra con más presencia? Sí. Se encuentra con más presencia donde hay manifestaciones intelectivas. ¿Qué quiere decir eso? El cerebro, ¿verdad? Las conexiones nerviosas, todo el sistema nervioso. Y morales, igual, cerebro, pero donde sentimos a veces nosotros esa sensación de cuando hay un susto o algo así, o una pérdida. Corazón, ¿verdad? El corazón es también un lugar en donde el alma reside con más particularidad. ¿Quiere decir que solo ahí está el alma? No, está en todos nosotros, pero ahí tiene más presencia en el cuerpo. Algo nuevo. Y en el intestino. En el intestino tenemos células neurológicas que se han demostrado que no tienen nada que ver con esto. El cerebro se comunica con el corazón a través de un nervio que se llama par craneal, que es el número 10, que es el vago. Cuando usted se impresiona, usted ve a la persona amada, hace taquicardia, se aumenta el ritmo cardíaco. Cuando usted está triste, siente un dolor en su pecho. Esto es debido al nervio vago, que es lo que acuña lo que Edwin está hablando. El alma logra mantener su actividad a través del cerebro, especialmente el área frontal. Entonces, igual que el sistema nervioso se divide en dos, en el central y en el periférico, que es por la médula, pero hay pares craneales que hacen lo que él decía, y lo más importante, ahí tiene ya en su dibujo, los morales, y la última que tenemos es de que ya hay células neuronales en los intestinos. Por eso es que cuando usted se enoja le da diarrea, ¿ya? Eso es increíble, le da dolor de estómago, le da cólico, correcto, y entonces se asusta y usted tiene problemas con ello. No lo sabíamos hasta hace poco científicamente que tenemos ya células neuronales dentro del intestino. Es obvio que Kardec, esto es interesantísimo lo que él presenta, porque la gente dice, mire, es un libro de 1840 y tantos. ¿Por qué motivo alguien escribió tan futurísticamente? Tenía que ser una información innovadora, porque imagínense que en aquel tiempo, ¿quién se iba a imaginar que estaba en el tiempo de Kardec? Se estaban describiendo los pares craneales, y ahora, ¿quién se iba a imaginar que encontramos estas células intestinales? Por eso es que muchas personas padecemos de dolores abdominales cuando hay preocupaciones. Y entonces de ahí viene que tengo colon irritable, que tengo una alteracidad gástrica. Claro, ahí adentro hay cuestiones morales que afectan. Bueno, continuando entonces con el tema. Entonces, ¿cómo es el alma? ¿Dónde está el alma? Puse yo esta imagen al principio. Un foco. Un foco, la verdad es que es lo que más se puede representar en dónde está el alma en el cuerpo. El alma está dentro del foco, imaginémonos que el alma es la luz, está dentro del foco, ahí está incandescente la parte del cerebro y el corazón y ahora los intestinos, como estaba diciendo, donde está más presente y está irradiando lo que está a la par. Si se dan cuenta, está a la par de una pared y la pared se mira que está reflejando. Así está el alma. Entonces, el alma está dentro de nosotros e irradiando lo que está a la par de nosotros, ¿sí? Y de la misma manera coloqué esta imagen. ¿En dónde está más representada? En el cerebro y en el corazón y en el sistema nervioso, incluyendo lo que acaba de decir el doctor Brown.
Bueno, ya sabemos entonces cómo es la fisiología del alma, dónde se encuentra, por qué se le llama alma, porque es un espíritu que está encarnado, ¿verdad? Y vamos al materialismo. ¿Qué es el materialismo? Es la consecuencia de estudios que deberían, por lo contrario, mostrar al hombre la superioridad de la inteligencia que gobierna el mundo. A ver, entre ustedes, ¿quién me podría explicar qué es? Olvidémonos de esto, ¿qué es materialismo? Alguien que es materialista. Algo así básico, alguien que es materialista, ¿qué se les viene a la mente? Ajá, que no cree en las cosas espirituales. Muy bien, ¿alguien más? Muchas gracias, que lo primero en su vida es lo material y no lo espiritual. Otro ejemplo podría ser los científicos, ¿verdad? Hay científicos que son que no creen en nada de lo que sea espiritual ni en lo que sea Dios, ¿sí? Porque no lo pueden comprobar. Y la verdad es que las ideas científicas no están mal, porque a través de los avances científicos logramos comprender exactamente lo que es el cuerpo, cómo funciona y cómo funciona nuestro universo. Sin embargo, a ellos les falta todavía más. Como ellos no pueden ver el espíritu, como ellos no pueden ver a Dios, ellos no creen en nada de lo que no puedan ver, ni lo que puedan comprobar. Entonces, ¿qué es el materialismo? Lo que todos ustedes acaban de decir. Una persona que no cree en el espíritu, en el más allá, alguien que le importa más el materialismo y alguien que no puede ver más allá de lo que le deja la ciencia. O sea, la ciencia no es mala, lo único que le hace falta. No hemos llegado a ese grado evolutivo en el cual podemos comprobar lo que no sea material. Por ejemplo, el perispíritu. ¿Qué habíamos hablado que es el perispíritu? Es parte materia y parte espiritual. O sea, eventualmente el ser humano va a llegar a un grado tecnológico en el cual va a poder medir y pesar el perispíritu. Entonces ya va a ser pastel así. Entonces, el materialismo, como dice, consecuencia de los estudios, no pueden ver la superioridad de la inteligencia que gobierna el mundo. ¿Qué quiere decir eso? No pueden ver a Dios. No han visto en el cuerpo humano más que la máquina eléctrica, lo que está funcionando, los impulsos eléctricos, el sistema digestivo, cómo funciona, no pueden ver más allá. Muy bien. Solo estudiaron el mecanismo de la vida y el funcionamiento de los órganos. ¿Sí? Es lo que estamos hablando. Y el espiritismo, entonces, por tanto, es el más poderoso auxiliar de la religión. ¿Por qué? Porque a través del espiritismo nosotros podemos explicar muchas cosas que los científicos no pueden explicar. El por qué lo que estamos hablando, porque hay niños que vienen con asma, porque hay niños que vienen con problemas de audición o ceguera, entonces, por qué algunos tienen mejores probabilidades que otros. Por ejemplo, estamos hablando de cuestiones puede ser incluso políticas, económicas, porque unos nacen en cunas de oro, por ejemplo. Todas esas cosas la ciencia no lo puede explicar. Antes de cambiar, perdón. Acuérdense que la palabra materialismo viene de la dialéctica de Marx. Fíjense que estoy hablando de profundidad de filosofía. Marx decía de que la materia aprendía de la funcionalidad, de ahí viene la ley del trabajo, ¿correcto? O sea, si usted trabaja en albañilería, usted desarrolla la inteligencia de la albañilería. Ese es un concepto filosófico establecido y que es real. Y la ciencia también tiene los aspectos biomecánicos y neurológicos que actualmente tenemos. La gente piensa que el espiritismo es contra las religiones. Y el espiritismo, por favor, el espiritismo es por tanto el más poderoso auxiliar de la religión. Un ejemplo, los invito a que vayan, ayer abrieron las catacumbas de la catedral, quien no pudo ir se la perdieron, hay que esperar el otro año. Bueno, pero hay el museo que está encima, donde antes era el colegio de infantes, ahí hay una belleza, una reliquia increíble. Hubo una dama de la alcurnia de aquel tiempo que las familias se lo daban a la iglesia
que se hizo monja aquí en Guatemala y que posteriormente comenzó a crecer, que llegó a ser maestre monja. Era maestra de las monjas. Ella tenía evidentemente mediunidad. Llegó un punto en que ella no dormía como nosotros, dormía con una tabla atrás como almohada. ¿Por qué le llamo esto? Porque está ahí, vaya a visitar, cuesta 5 quetzales entrar al conocimiento. Están los pañuelos de ella, donde se secaba el sudor y quedaba en sangre marcado. Ahí lo pueden ver en vivo y a todo color. No se puede tomar fotos. ¿El museo de que está ahí en Santo Domingo? No, en la catedral. En la catedral. Entonces, la religión viene y se presenta lo que se llama el dogma. El dogma es la creencia que uno tiene. Todas las religiones tienen dogma, todas. Por eso mismo el espiritismo no es dogma. Y ayuda, porque por ejemplo, el resplandor que tiene una virgen, el resplandor que tiene un santo, no es más que lo que Edwin está hablando. Ajá. Es simplemente la energía, la luminosidad, como el foco que él puso, era el alma que estaba por fuera de uno mismo. Y eso es el resplandor que tienen las personas. Si usted es una persona, por decirlo un santo, usted va a tener una bioenergía muy grande. Y entonces lo van a ver de esta manera. Entonces, ¿cómo explica la religión católica el resplandor? Fácil, como lo acaba de presentar él. Por eso es que somos los más prudentes en ello. ¿Cómo podemos nosotros decir que lo que ven ustedes en el museo que está ahí, en lo que era el colegio de infantes, esa sangre, eso es mentira? No, nosotros decimos de que es la movilización de moléculas de la frente de la SOS que se convirtieron en sangre, y esa es la causa. Por eso es que en el espiritismo no existe milagro, existe conocimiento a otro nivel. Continúo. Bueno, continuamos entonces. Seguimos con la muerte. El alma después de la muerte. Ya sabemos que el alma es un espíritu encarnado. Entonces, ¿qué sucede con el alma después de la muerte? Lo que dice aquí, vuelve a ser espíritu, ¿verdad? Todo espíritu que está encarnado se le llama alma, y cuando desencarna, vuelve a ser espíritu. Vale decir que reingresa al mundo de los espíritus que temporalmente ha dejado. Óigase bien, temporalmente ha dejado el mundo de los espíritus. La vida real es el mundo espiritual, no donde estamos acá. Acá estamos temporalmente, solo por un momento. ¿Sí? El mundo real es el espiritual. ¿Conserva el alma su individualidad después de la muerte? Sí. Posee todavía un fluido que le es propio, que toma de la atmósfera de su planeta y que tiene la apariencia de su última encarnación, su periespíritu. Muy bien, eso tiene muchas cosas que podemos ver desde varios lados. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, ¿el espíritu qué es? El espíritu es solo energía. ¿Sí? Solo energía. ¿Qué forma tiene? ¿Ustedes pueden dibujar un espíritu? No, nosotros no lo podemos dibujar. Nosotros, con nuestro conocimiento humano, con lo que nosotros ya conocemos, nosotros no podemos comprender todavía qué es el espíritu. Solo podemos decir que es una energía inteligente, creación de Dios. ¿Cómo lo dibujamos? No lo podemos dibujar. ¿Cómo sabemos que un espíritu es el espíritu que está aquí encarnado cuando fallezca? Es el espíritu de Edwin Brown. O aquí el que está acá es el de Mario Rosas. Eso es lo que se refiere. ¿Posee individualidad? Sí. ¿Por qué? Porque no solo es la forma que nosotros vamos a buscar, sino también lo que ha hecho a través de su vida, lo que ha aprendido, la inteligencia, su progreso, sus faltas también. Todo lo que ha realizado a través de su encarnación, eso lo hace individual, eso lo hace distinto a los demás. Físicamente, su periespíritu. Mire que dice, posee todavía un fluido que le es propio. O sea que cuando yo desencarne, todavía voy a poseer ese fluido que es el periespíritu. Cuando yo desencarne, ¿cómo me voy a representar? A través de mi periespíritu. Ya no digo, que es muy parecido al cuerpo. Y que esto lo toma, ese fluido, el periespíritu, lo toma del planeta donde uno está encarnado. ¿Sí? De su última encarnación, y tiene la apariencia de su última encarnación. Dos cosas. ¿El libro de la vida continúa?
cuando don Ernesto le está platicando a ella de todo lo que él sabe de espíritu y que ella no acepta nada, y ve pasar una carreta con el que la va montando, que es el cuerpo. El cuerpo. Y él le explica que la carreta es la que se descompuso en nuestro cuerpo. Y luego él se lleva el caballo y sigue caminando. O sea que el caballo representa el espíritu. No, el conductor se lleva al caballo, ¿verdad? En ese momento. No, lo que pasa es que bueno, sí, lo podemos poner como el perfecto. Lo que pasa es que es una representación para que nosotros entendamos que el cuerpo no siempre va a ser lo mismo. El cuerpo puede cambiar independientemente si estamos aquí en la tierra o no. En ese momento él dice el caballo es que se lleva el caballo. Sí, es parte de la materia que se está llevando. ¿Sí? Porque recuerden que el espíritu no es totalmente ni material ni espiritual. Entonces su concepto es correcto. Se puede decir que en esa representación, y lo dicen mucho en el libro de los espíritus, en el libro de los espíritus dicen, para que nosotros logremos entender, nosotros usamos muchas analogías como esta. No quiere decir que nos tengamos que enfocar solo en las analogías, solo las usamos momentáneamente para entender en ese momento, porque las analogías al final es solo una forma bonita de decir que nos están explicando con dibujitos. Entonces, esa analogía es correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carreta representa lo material, ¿sí? El cuerpo. Entonces, no quiere decir que en ese momento, o que siempre nos guiemos por las analogías, sino que a través de las analogías, toda vez nosotros comprendamos el concepto correcto, ya llegó el fin de la analogía y ya podemos continuar. Entonces, gracias por... Eso se llama representación. En la representación hay no solo a este nivel, sino que en el Bhagavad Gita, cuando Arjuna, que es el que le pregunta a Krishna qué es lo que tenemos que hacer, le dice: si tú eres el conductor, si tus 5 sentidos son los caballos, que es una extensión del alma, ¿qué pasa si le sueltas la rienda a los caballos? Usted deja, sí, se destruye el carro, que es el cuerpo. Es exactamente una analogía. Entonces hay que tener cuidado porque existe en la Biblia, en todas las filosofías, pero por ejemplo, el cuerpo como tal es este, y el periespíritu es única y absolutamente la bioenergía que tenemos alrededor. Es todo así. Todo lo demás es una analogía de lo que pueda representar para no equivocarnos conforme va la lectura. Bueno, entonces solamente el recuerdo se lleva del pleno de dulzura y amargura del espíritu, ¿sí? Entonces su individualidad no solo es el periespíritu, sino también lo que habíamos hablado, las cosas buenas y malas que haya hecho ese espíritu, ¿sí? Continuemos entonces. Estoy apachando otra vez, ¿no? La vida eterna. Ok, la vida del cuerpo es transitoria, es pasajera. Cuando el cuerpo muere, el alma regresa a la vida eterna. Es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que la vida real es la vida espiritual. Aquí solo estamos un ratito. Ok, entonces empecemos a hablar más acerca de la separación del espíritu. ¿Es dolorosa la separación del alma del cuerpo? No duele morirse. Si alguna vez se ha preguntado que, ¿cómo se llama cuando me muera? ¿Será que me va a doler? No duele morirse. Pero si me muero de un ataque cardíaco, por ejemplo, o si me disparan, ¿va a doler eso? Sí, va a doler eso, pero es algo muy bonito que después vamos a ver ahorita. ¿Qué explicación se le da a ese tipo de dolor? El cuerpo muchas veces sufre más en el transcurso de la vida que en los instantes de la muerte, ¿sí? Por lo general vamos a sufrir mucho a través de la vida. En el momento de la muerte es algo tan bonito, un proceso tan fácil, que se nos hace fácil para regresar a nuestra vida normal. Perdón. El alma ya no participa ni siente en tales momentos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguien fallece abruptamente?
Ahora estamos hablando de un accidente, violencia, un balazo, por ejemplo, algo que no estaba planificado, una muerte que no fue por el agotamiento de nuestros órganos, por el agotamiento del cuerpo. En ese momento tampoco nos duele, ¿sí? Esa separación, ese momento, ya el alma no está presente, ya no está cumpliendo ninguna función, ya se empieza a separar. El alma ya no participa ni siente en esos momentos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros llegamos a fallecer de una manera abrupta, nosotros ya no lo vamos a sentir. Va a ser solo un pasaje, un cambio transitorio y lento que va a ser muy suave para nosotros. La muerte ya no duele. Los sufrimientos que en ocasiones se experimentan durante el proceso de la muerte son un goce para el espíritu, el cual va a llegar al término exilio. Esa es la pregunta número 154, y en eso es en donde me baso, ¿sí? Esos momentos donde uno ya está falleciendo, ya es un goce, ya es algo que siente uno tranquilidad, porque ya está despertando nuevamente al mundo espiritual. Nosotros ahorita estamos sufriendo, sufrimos hambre, sufrimos frío, sufrimos, por el desprendimiento de nuestros seres queridos, pero en el momento que llega la muerte, es un goce para el espíritu, un despertar. No debemos de preocuparnos si esto duele o si vamos a sufrir, o si nuestros seres queridos sufrieron. No debemos preocuparnos por eso. Entonces, ¿cómo es el proceso de muerte? El proceso de muerte se lleva a cabo a través del perispíritu, cuando el perispíritu se está desprendiendo del cuerpo, ¿sí? Habiéndose roto los vínculos que lo retenían, esta se desprende. No sé, yo creo que más adelante estaba. Sí, el espíritu se desprende poco a poco de sus ataduras. Estas se sueltan, no se quiebran. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo, el perispíritu empieza, habíamos hablado que este es el cuerpo, ¿verdad? Sí, o era el del otro lado, no, sí, aquí está. Aquí está el cuerpo y aquí está el espíritu y aquí está el perispíritu. Cuando empieza el proceso de desencarnación, ¿es un proceso que pasa y sucede así? No. Aquí dice que va a pasar poco a poco, es un proceso de desprendimiento, no es algo así que se rompen los lazos y se murió el cuerpo, no, eso poco a poco va desprendiéndose y como les había mencionado, la muerte es algo progresivo, ¿sí? Es algo que se va haciendo de manera lenta. ¿A qué velocidad pasa? Es distinto para todos, no es la misma velocidad para todos y depende mucho de su grado de materialismo o de espiritualidad, su conocimiento acerca de la vida del más allá y cómo fue uno, cómo se comportó. Mientras una persona es más materialista, el proceso es más largo. ¿Por qué? Porque está más apegado al cuerpo. Mientras más materialista uno sea, más lento es el proceso de desprendimiento. Solo se realiza en forma gradual y en un plazo muy variable según los individuos. Es lo que estamos hablando. Durante la agonía, en ocasiones el alma ha abandonado el cuerpo. Solo queda entonces la vida orgánica. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Ya habíamos hablado que el cuerpo puede estar sin un alma, ¿no? Puede estar sin un espíritu encarnado. ¿Qué pasa cuando, yo creo que pusimos ese ejemplo el domingo del mes pasado? ¿Qué pasa con una persona cuando lo decapitaban? ¿Sí? Ustedes sabían que cuando una cabeza decapitada puede sobrevivir 30 segundos más o menos. Claro que varía, ¿verdad? Porque todavía tiene oxígeno en la sangre que todavía queda. Entonces todavía el cerebro no sabe qué está pasando, solo sabe que ya no siente el cuerpo y hay suficiente oxígeno y glucosa para que el cerebro funcione. Entonces todavía está vivo. Yo sé que ese tema es así como que, uy, qué feo eso, ¿verdad? Pobrecito lo que esté sufriendo, pero durante la agonía, en ocasiones el alma ya ha abandonado el cuerpo. Solo queda entonces la vida orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo, o que biológicamente la cabeza está viva, o el cuerpo está vivo.
Y eso solo es un ejemplo para hacerlo, para ejemplificarlo. Tal vez el cuerpo está vivo, pero no quiere decir que esté un espíritu ligado a ese cuerpo. Es muy probable que en esta agonía del cuerpo, el espíritu ya haya empezado el proceso de desprendimiento. Una vez, es algo muy importante, una vez se inicia el proceso de desprendimiento, no hay vuelta atrás. No hay milagros de resucitación ni nada de eso. Si el espíritu todavía está ligado al cuerpo, en la vida orgánica se puede reanimar. ¿Sí? Pues, por ejemplo, los RCP, los famosos RCP, si el espíritu todavía está ligado al cuerpo, se puede reanimar. Si el proceso de muerte ya inició, ya no hay marcha. Solo se va desprendiendo poco a poco. A menudo siente el alma quebrarse los lazos que ligan al cuerpo. Realiza entonces todos los esfuerzos para romperlos por entero. Ya desprendida en parte de la materia, ve desarrollarse el porvenir ante ella y conoce de antemano el estado del espíritu. ¿Qué pasa cuando empezamos el proceso de desencarnación? El espíritu se da cuenta que ya está desencarnando y es una emoción, pongámoslo así, es una emoción que ya estamos regresando a la vida espiritual. Ya es algo que empieza a darse cuenta que vamos a desencarnar y entonces el espíritu empieza a tratar de romper los lazos gradualmente para poderse liberar de esto que es una carga, que es la materia. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el libro de los espíritus nos enseña que la muerte, el proceso de desencarnación es algo muy bonito, es algo que nosotros de verdad debemos de no temerle, porque es algo natural, es el proceso en el cual nosotros podemos regresar a la vida espiritual. Entonces, ¿qué sensación experimenta el alma en el instante en el que vuelve en sí en el mundo de los espíritus? Si practicaste el mal con el deseo de realizarlo, te sientes en el primer momento muy avergonzado de haberlo hecho. Pero es muy diferente para el justo. El alma del justo está como aliviada de un gran peso, porque no teme ninguna mirada escrutadora. Lo que les habíamos hablado, ¿verdad? Antes, que si una persona se comportó de una manera incorrecta, cuando uno fallece, en especial si es uno por ejemplo, creemos en el cielo y en el infierno, ¿qué pasa si a los que obraron mal y creen en el cielo y en el infierno, a dónde se van? Al infierno, ¿no? Entonces empieza con ese problema con culpa, que incluso cuando las personas van a fallecer y han actuado mal a través de su vida, ya tienen miedo, ¿sí? En cambio, si una persona actuó de una manera correcta, actuó pensando siempre en el prójimo, no hizo mal queriendo, entonces para esa persona, cuando el momento del desprendimiento llega, se siente tranquila, se siente aliviada. ¿Y qué hay con esa que se lee de las experiencias cercanas a la muerte? Sí, las experiencias cercanas a la muerte son ciertas. Lo que sucede es que los espíritus que son afines a nosotros nos llegan a ayudar para el desprendimiento cuando este sucede de manera natural o incluso cuando sucede de manera accidental. Los espíritus que son afines a nosotros llegan a ayudarnos. Por lo general son amigos o familiares que ya están del otro lado. Pero ¿qué pasa cuando la persona no llega a fallecer, sino solo está en ese proceso? Pues el proceso es el mismo, solo que no se inició completamente el proceso de desencarnación, sino que ahí están los espíritus ayudándonos en ese momento en el que no se sabe si va a vivir o morir. Entonces cuando las personas regresan, solo saben que siempre dicen que tienen un túnel, mirada de túnel, ¿verdad? Hacia más allá. Es cierto, están viendo algo muy cercano a lo que es el proceso de desprendimiento del espíritu. Y están ahí los espíritus que nos están tratando de ayudar, que nos quieren bien para ayudarnos en ese desprendimiento, si es que ese desprendimiento va a hacerse real, ¿verdad? Pero como hay ocasiones que, como está diciendo el doctor, que por ejemplo, hay personas que reciben un balazo y se salvan sin necesidad de mayor cosa. Entonces, solo estuvieron muy cerca, pero no pueden cesar a la ayuda de nuestros seres queridos. En ese momento de que el cuerpo ya no está vivo. No, sigue vivo. El cuerpo, acuérdense que hay dos tipos de vida. La vida orgánica,
¿sí? La vida orgánica, que es el corazón funcionando y el cerebro funcionando, y la vida espiritual que cuando el espíritu está aún atado al cuerpo, ¿sí? Entonces, usted tal vez se está refiriendo a que el corazón está parado, ¿sí? Y el Pero ya no hay signos vitales. no hay signos vitales, ¿sí? Pero el espíritu aún está conectado a través del perispíritu del cuerpo. Entonces, no ha fallecido, todavía hay vida, ¿sí? No ha desencarnado. En ese caso, ¿quién es? Disculpe. No, por favor. ¿Quién es el que llega a la otra vida y ve cosas bonitas, pero le dice que te tiene que regresar? Que se tiene que regresar. ¿Quién es el que le dice eso? ¿O quién es el que lo determina? Alguien, Dios, pues, Dios ya determinó para nosotros, Dios ya determinó para todos nosotros en qué momento vamos a fallecer y en qué momento no. Si alguien llega, ahí un espíritu, por ejemplo nuestro padre, nuestro hermano que ya haya fallecido y nos dice, no es tu momento, tranquilo, solo estamos en un proceso de que el cuerpo recibió, tiene problemas biológicos para funcionar biológicamente, pero ese espíritu solo lo enviaron para poder decir, tranquilo, no es tu momento, ¿sí? Pero ¿quién lo determina? Dios en su infinita sabiduría sabe en qué momento vamos a enseñar y cuando. Gracias. Ahorita lo Cuando yo tenía 26 años, menos de la mitad de mi vida, estaba esperando mi segundo hijo, la placenta previa y la eclampsia. Se fue la presión hasta arriba. Solo le dije a mi papá, que era el único que estaba conmigo, me siento mal. Y yo no sé qué cara me vio mi papá, que me llevó semicargada, semiabrazada, porque ya tenía yo una barrigaza, a mi cama. Se acostó junto a mí, me agarró la mano y empezó a hacer oración en voz alta. Pero yo empecé a oír a mi papá cada vez más lejos y no sentía su mano. Yo sentía como el ruido de un avión en mis oídos. Y era un túnel negro. Y hasta el final del túnel estaba Jesús con una luz celeste plateada hermosa. Y yo iba, pero extasiada de felicidad y llena de paz. Pero Jesús me dijo, todavía no. Y el ranazo en la cama. De regreso, ajá. Sí. Y a eso es lo que estábamos hablando con la señora aquí, con la hermana, perdón, que en realidad no es que ellos determinen si sí o si no, solo nos están informando que no ha llegado su momento. La placenta se colocó en su lugar y hubo que hacer cesárea porque el niño traía 3 circulares de cordón, hablando un poquito del tema que tocó anteriormente, que no sabemos por qué un niño tiene asma. Yo sí sé porque mi hijo ha tenido problemas respiratorios, porque pegaba de gritos con los cordones, porque tenía 3 circulares de cordón. Pero lo que no sabe mi hijo, pero yo sí ya lo sé porque algún hermano me lo dijo, es que fue ahorcado por una persona de color en su vida pasada. Qué interesante. Miren que ahí sí todo está conectado con nuestra vida previa. Disculpe. Gracias. 2 temas que están ahí mezclando. Uno, para una conferencia, experiencias en el borde de la muerte. Esa es una conferencia de 2 horas, solo para tener una idea de lo que usted tuvo es una experiencia en el borde de la muerte. Punto. Claro. Me va a referir cuando estaban platicando con respecto a que, mire, si ya se está muriendo, ¿quién es el espíritu? ¿Quién no? Entiendo. Yo no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver un caso reciente aquí en Guatemala de la señora que fue macheteada por su esposo en Cobán. Sí. Hubieron unas imágenes circulando terribles, donde la señora tenía el machetazo abierta toda la cara y ella se quejaba. Entonces la pregunta que uno viene es, mire, ese ser está sufriendo, ese ser está ahí vivo, la respuesta es no. Lo mismo que pasó con Jesús. Jesús murió por shock hipovolémico, murió por desangramiento, murió por dificultad respiratoria, murió por deshidratación, murió por procesos de sodio y potasio. ¿Cómo es posible que si hay un Dios
permita que alguien que fue lo mejor para este mundo sufriera así. No tiene lógica, ¿sí? Tiene que haber un mecanismo por el cual lo que sucede es que la muerte es como una cascada. Cae una cosa, luego otra, luego otra, luego otra, hasta que uno muere. Pero la conciencia cambia a nivel de la cascada de la muerte. No sé si ya me di a entender. O sea, lo que vieron ese video con la cara partida, que es impresionante, que lograba mover toda la nariz para arriba y la boca para abajo. Uno decía, ¿cómo era posible que esa persona estuviera viva? Ya el alma ya estaba entrando en ese túnel, ¿ya? Y era puro reflejo de lo neurológico. Lo mismo pasó con Jesús. Que ese martirio final, él no lo tuvo. Él simplemente trascendió muy rápidamente. Ahora bien, ¿quiénes no trascienden rápidamente? La persona que no es buena. Y ahí es donde viene la moral. Y la pregunta es, ¿para qué ser bueno? ¿Para qué ser malo? Mire, no me importa si cree o no cree en lo que usted crea. Si cree en algo, crea en eso firmemente y siga por ahí, ese es su camino. Pero aquí hay solo dos caminos. O soy materialista o soy espiritualista. Si soy materialista, no creo que haya más que un alma. Son mentiras, no hay un cielo, no hay un infierno. Usted es materialista. Si es espiritualista, usted cree que hay un alma. Y en la muerte también hay dos caminos. O usted es bueno o usted es malo. Usted, por ejemplo, se robó la herencia de su familia. ¿Cómo cree usted cuando salga a la parte espiritual que los van a recibir sus hermanos? ¿Con aplausos o no? Va, esto es lo peor todavía. Así que yo le aconsejo, si va a hacer algo malo, no lo haga. Ser bueno es el mejor negocio que puede haber. Entonces, queda de que cuando uno está en un sufrimiento extremo, el alma comienza a salir y comienza a tener ni siquiera dolores. Por eso es que volvemos otra vez a pilares de doctrina espírita. Toda la gente está en contra de los sicarios, de los que nos matan y todo. Y ellos no sufren. Si usted agarra a un asesino y le pega, lo machetea como hicieron con esta señora, no sufre. Quiere hacer sufrir al sicario, déjelo aquí. Lo que pasa es que ni modo, en cárceles como las de nosotros lo deja en su casa, ¿verdad? Porque hace lo que quiere. Esa es otra cosa. Ok, entonces ya vamos un poquito cortos de tiempo y no vamos ni por una tercera parte de lo que me tocaba hablar. Pero entonces vamos a continuar rápidamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la muerte accidental o violenta? La separación del alma y el cese de la vida tienen lugar de manera simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cuerpo deja de funcionar biológicamente, el proceso de separación del perispíritu es de manera simultánea. Prácticamente es imperceptible. Claro está que el proceso de separación es un proceso gradual. Puede que ser que el cuerpo ya haya dejado de funcionar biológicamente, pero el perispíritu todavía está en proceso. ¿Qué tanto puede tardar esto? No solo estamos hablando de cosas accidentales, sino en cualquier punto, lo que habíamos hablado, que mientras más materialista, más largo es el proceso. Se han llegado a dar casos, por ejemplo, de suicidas, que llegan a estar todavía conectados a su cuerpo durante meses, porque estaban muy materializados. Y el hecho de haberse quitado la vida, los deja conectados muchas veces por meses a su cuerpo. Y pueden llegar a sufrir en casos muy extremos la descomposición de su cuerpo. Entonces, eso es algo bien serio, ¿verdad? Entonces, mientras más espiritualizado esté, mientras más evolucionado esté el espíritu, más rápido es el proceso completo de desencarnación. En todos los casos de muerte violenta, cuando esta no es producida por la extinción gradual de las energías, los lazos que unen el cuerpo con el perispíritu son más tenaces y el desprendimiento completo se opera con mayor lentitud, ¿sí? ¿Quiere decir que está sufriendo la persona? El espíritu no, solo el desprendimiento se hace más rápido. Turbación espírita. Yo creo que con eso vamos a terminar, perdón. Una pregunta, ¿cuando son cremados? Ok, cuando son cremados, eso es lástima que no vino mi mamá porque ella también tenía esa duda. Entonces, cuando son cremados, lo que pasa es que nosotros no vamos a estar sintiendo eso para hacer eso, o el espíritu no lo va a sentir.
¿Qué pasa con el suicida? El suicida tiene que sufrir eso para entender que la vida que él quitó no era de él para quitarla, ¿sí? Entonces, uno de los grandes, se puede decir, pruebas para un suicida es sentir todavía, ¿cómo se llama? La descomposición de su carne, la descomposición de su cuerpo. ¿Qué pasa con los quemados? Ahí sí que es decisión de todos ustedes. Yo creo que es un tema totalmente distinto, pero no quiere decir que usted vaya a sentir que le estén quemando. No es así de decir. Que el periespíritu, si usted está muy materializado con su cuerpo, todavía se va a estar desprendiendo cuando usted lo estén quemando. Todavía lo van, porque si usted es una persona que con una evolución muy grande, con un conocimiento del espiritismo, del cuerpo, de la vida del más allá, cuando usted, y tiene que ver mucho con este último tema que vamos a tocar, la turbación del espíritu. Usted, mientras más evoluciona usted, más rápido es ese desprendimiento. Entonces no se tiene que preocupar de su cuerpo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con las personas muy materialistas? Todavía puede estar incluso semanas atados a ese espíritu, a ese cuerpo, aunque ya haya dejado de funcionar, ¿verdad? Entonces, turbación espírita. ¿Qué es la turbación espírita o turbación del espíritu? Permanece algún tiempo en un estado de turbación el espíritu después de la desencarnación. El hombre carnal, cuya conciencia no es pura, conserva durante mucho más tiempo la impresión de la materia. ¿Qué es la turbación entonces? Imagínense ustedes que la turbación del espíritu es cuando ustedes están despertando, ¿sí? Cuando ustedes despertaron 9 de la mañana, yo creo que pudo haber dos tipos de personas. Los que no durmieron bien, que les costó un mundo despertarse y no sabían ni qué estaba pasando. Y los que se fueron a dormir tempranito y despertaron tranquilos y despertaron como si nada. Así es la turbación. Yo creo que todavía puede haber un tercero. Aquellos que se van a dormir así en la tarde, unos sus 15 minutos y lo llegan a despertar por algo y uno no sabe ni dónde está ni qué está haciendo y hasta se cae en la cama. No sé si a alguno le ha pasado, me ha pasado, ¿sí? Entonces, esa es la turbación del espíritu. ¿Qué es el movimiento después de la desencarnación? Uno está despertando a la vida otra vez, a la vida real, y tenemos esos tres tipos de turbaciones. El que despertó tranquilo, rapidito, sin problema, yo sé dónde estoy, no hay problema. El que despertó así como que no durmió bien y no sabe ni dónde están, y el que solo durmió 15 minutos que hasta peleando amanece, ¿verdad? El que no sabe, entonces sucede lo mismo con los espíritus, la turbación del espíritu. El conocimiento del espiritismo ejerce influencia sobre la duración más o menos prolongada de la turbación muy grande, por cuanto el espíritu comprende de antemano su situación. ¿Qué quiere decir esto? Solo por el hecho de que nosotros estemos aquí hablando de la turbación, de qué sucede con el espíritu, cómo es que pasa el desprendimiento del espíritu del cuerpo, nosotros ya sabemos de antemano cómo es que esperar cuando fallecemos, cuando despertemos. Si, por ejemplo, el último recuerdo que tengo es que estoy en el hospital con todos mis familiares y que tenía problemas cardíacos, y en una de esas solo vuelvo a sentir y ya no están mis familiares y ya no estoy prostrado y ya puedo caminar, ya puedo respirar bien. Yo creo que me morí usted. ¿Sí? Yo creo que me morí, entonces estoy tranquilo, ya desencarné, ya estoy tranquilo, ya estoy feliz, ya estoy en la vida de regreso. Esa es una turbación lenta, rápida, ¿sí? Desperté tranquilo, solo por el simple hecho de que nosotros ya sabemos cómo es el asunto. Pero ¿qué pasa con las personas que son materialistas y que no quieren dejar a su familia, no quieren dejar su dinero, no quieren dejar su cuerpo y que no tienen este conocimiento? Pongamos el mismo ejemplo. Estoy así a la par de todos mis seres queridos y tengo problemas cardíacos o cáncer, qué sé yo, y en algún momento solo vuelvo a despertar y no veo a nadie y no estoy otra vez y no sé qué estoy haciendo. Y a buscar mi cuerpo, a buscar mi gente, a buscar un teléfono para llamar. Estoy en estado de turbación, ¿verdad? ¿Sí? Porque no sabe qué está pasando. Entonces el conocimiento del espiritismo nos ayuda al desprendimiento o al despertar mucho más fácil. Pero lo que más influye es la práctica del bien y la conciencia pura, ¿sí? O sea, el conocimiento de todo esto nos ayuda, pero lo que más influye es cómo nosotros nos fuimos de este planeta. Nos fuimos con la conciencia limpia y tranquila, practicamos el bien, despertamos mucho más rápido, ¿sí?
Vamos a ver. Ok, vamos a dejar esto. Entonces es lo que les estaba diciendo. ¿Qué vamos a hacer? Los de aquí arriba, al momento de despertar, o éramos nosotros hoy en la mañana, así que no podíamos despertarnos, ¿verdad? Porque es domingo y ay, qué rico de seguir durmiendo domingo. Entonces, el hecho de poder de tener todo ese conocimiento no basta para un despertar tranquilo. Nosotros también tenemos que actuar, tenemos que trabajar, tenemos que ser unas personas buenas, que nos hayamos ido de este mundo con la conciencia tranquila para amanecer como la chica que está allá arriba, ¿verdad? Bueno, lastimosamente yo creo que ya no vamos a seguir. Entonces, por tiempo, lastimosamente no vamos a continuar y espero que la plática del día de hoy haya llenado sus expectativas. Si tienen alguna pregunta, por favor, las pueden realizar en el momento y que todo lo que haya aprendido el día de hoy nos ayude a despertar más adelante a nuestra vida espiritual. Muchas gracias.